¿Qué libros leí en mayo? ¿Qué me parecieron? Bueno, si esto es algo que te interesa, pues quédate que te lo cuento todo en este vídeo. ¡Allá vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lau by the Sea y en este vídeo traigo la segunda parte de mi wrap-up de lecturas del mes de mayo, es decir, vamos a hacer un repaso por los libros que he leído en el mes de mayo. Si aún no has visto la primera parte, pues puedes verla en el vídeo que te voy a dejar aquí, después de ver este vídeo o ahora y luego lo ves, no lo sé, pero tienes que ver los dos, por favor, porque es que te hablo de libros muy interesantes, yo creo. Nada, pues sin enrollarme más, sin que sirva de precedente, voy a empezar a hablaros de los libros que me quedan por hablaros. Bueno, pues quiero empezar por un libro que se llama Las tres vidas del pintor de la luz. Está escrito por Javier Alandés y está publicado por la editorial Sargantana, que es una editorial pequeñita de Valencia. Y nada, es un libro que yo leí con mi amiga Laura del perfil de Instagram de LN Books. Ella conocía ya la editorial y fue ella la que descubrió, podemos decir, este libro y como bueno, sabe que a mí me gusta bastante el arte y habla del pintor de la luz, habla de Sorolla, me dijo que por qué no lo leíamos juntas y bueno, pues yo le dije que sí, así que nada, pues eso lo hemos leído y disfrutado mucho juntas. Javier Alandés ahora está publicando con Espasa, si no me equivoco, pero bueno, esta fue su primera novela y está publicada en Sargantana. Y la verdad que es un libro muy bonito y es un libro que está muy bien escrito, me ha sorprendido muy positivamente, la verdad. Tampoco es que tuviera expectativas altas o bajas, simplemente no sabía nada del libro y la verdad que me tuvo muy intrigada. Lo devoramos en muy pocos días porque la verdad todo gira en torno a un misterio y os voy a contar. Básicamente la novela comienza cuando se nos dice que el patriarca de una familia pues ha fallecido y entonces pues sus herederos, su familia cercana, pues está un poco, pues por un lado haciendo todos los tipos de gestiones que vienen cuando alguien fallece y por otro lado tienen que enfrentarse a ese momento, ¿no?, de vaciar la casa, qué hacemos con las cosas del abuelo, qué hacemos con el tal, bueno, ya sabéis. Y entonces, bueno, uno de los narradores de la novela, de la parte que va a estar en el presente, es uno de esos familiares, ¿no?, el nieto del señor que ha fallecido y se llama Javier y bueno, juega aquí un poquito con que Javier también es el autor de la novela, entonces toda la novela baila un poco entre la realidad y la ficción que se cogen de la mano, no sabes hasta qué punto todo es verdad, todo es mentira o esto parte de algo que es verdad y luego crea una ficción, no lo sé, el misterio está ahí y por eso es tan guay, yo creo. ¿Cuál es el misterio? Bueno, pues es que ese hombre que ha fallecido, Augusto me parece que se llamaba, tenía entre sus posesiones una cosa que era muy especial para él, que era lo que llamaba el Sorolla. Y se trata pues eso, de un boceto de Joaquín Sorolla de su época pues más inicial, de cuando estaba todavía formándose y nada, siempre lo ha expuesto en su casa con muchísimo orgullo en la entrada donde pues siempre lo veías al entrar y al salir y era algo que causaba un poco de broma, ¿no? y un momento jocoso dentro de su familia porque al parecer, bueno, pues era una escena un poco extraña de un anciano desnudo, no lo más a lo mejor agradable a la vista a priori, pero bueno, era algo que el anciano guardaba como un auténtico tesoro. Y ahora pues tras su muerte hay que pensar, ¿no?, que qué se hace con el Sorolla y lo que a Javier le viene a la cabeza, ¿no?, es un poco de repente preguntas, ¿no?, y una curiosidad por cuál es la historia de ese Sorolla, cómo su abuelo, que no era alguien especialmente pudiente, pudo pagarlo, por qué lo guardaba como ese tesoro, por qué era tan especial para él si realmente no era alguien interesado por el arte y al mismo tiempo pues eso está, la curiosidad que convive con la culpa ¿no?, de has tenido toda la vida para preguntarle esto al abuelo y nunca lo has hecho y ahora que ha fallecido y que parece que ya no vas a poder conocer la historia de ese Sorolla, pues ahora te interesa, ¿no? Entonces, bueno, así va a empezar un poco todo, además, bueno, van a tener que tasar esa obra, evidentemente, y el tasador va a dar una noticia un poco inesperada a la familia. Luego la historia también va a empezar a alternar pasado y presente, entonces nos vamos a mover a siglos atrás, ¿no?, a finales del siglo XIX en la ciudad de Valencia, donde vamos a conocer cómo era un poco el día a día en esa ciudad y sobre todo dentro de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que era donde Sorolla estaba estudiando. Entonces digamos que va a haber una parte de ficción histórica también dentro de esta novela, donde vamos a poder conocer un poco, o bueno, imaginarnos, ¿no?, cómo era el artista en aquel tiempo. Es importante que sepáis que esto no es una biografía de Sorolla, ¿no? Esto es una ficción histórica, es una novela muy de personajes y donde se nos va a ir contando lo que decía antes, ¿no?, ficción y realidad se va a ir mezclando.
ficción, realidad, reconstrucción y bueno, parte de una investigación, por supuesto, también del autor, porque no solo en el pasado vamos a seguir a Sorolla, sino que también vamos a seguir a los antepasados de Javier y de Augusto, ¿no? El abuelo que ha fallecido. Entonces, bueno, a través de los siglos y del paso de los años vamos a ir creando, pues no sé, unos hilos conductores que van a llevar a resolver ese misterio. Es una novela que nos va a hablar mucho sobre arte, evidentemente. Creo que si tenéis pocas nociones sobre arte, sobre historia del arte, este libro os va a encantar porque produce un momento de gran descubrimiento. Yo lo he vivido con mi amiga Laura, que ya estaba como aprendiendo todo por primera vez y estaba absolutamente fascinada. Y también creo que si sabéis de arte o de historia del arte, es muy divertido también de leerlo, no tienes quizás esa parte de descubrimiento, pero sí de diversión, ¿no? Porque siempre es divertido y siempre es entretenido leer sobre arte o sobre algo que te gusta, vaya. No solo vamos a seguir la figura de Sorolla, como os decía, sino que también se van a tocar otros muchísimos temas, ¿no? Como es la formación de los artistas en aquel momento, la competición que había entre ellos, cómo se potenciaba o no a determinadas personas desde las instituciones. Vamos a ver un poco el proceso de creación de obras muy importantes, ¿no? Que forman parte de la historia del arte universal, por supuesto, pero también de pequeños secretos que nos voy a desvelar y cómo se hacen ciertas cosas que a lo mejor cuelgan en nuestros museos o no. La verdad que toca muchos temas este libro, muchos más de los que yo podía imaginarme cuando vi el título, que me imaginaba que iba a estar mucho más únicamente centrado en Sorolla, entonces es muy divertido. Vamos a estar en Valencia, sí, pero también vamos a viajar hasta París, vamos a ir a Italia. La verdad que es una novela muy divertida, muy entretenida, muy bien construida, con puntos de mucha emoción. Y además es una novela que toca un tema que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que es la importancia de los maestros en la vida de, creo que cualquier persona, pero bueno, aquí también habla en concreto de la vida de los artistas, ¿no? Como tener un buen profesor o un buen mentor, incluso bueno, también un buen mecenas, en determinado momento va a cambiar la vida de una persona. Y también nos va a hablar mucho de la suerte, ¿no? Que no solo el talento lo es todo en esta vida, y creo que todos lo sabemos, tener buenas conexiones, estar en el momento indicado, en el lugar indicado, ese punto de suerte a veces va a marcar la vida de quienes pasan a la historia y quienes no. Y al final es obvio que son muy pocos, ¿no? Los elegidos que pasan a los libros de texto y a los grandes museos, mientras que hay una gran, enorme masa de personas también muy válidas, o no tanto quizás en algún caso, que no se les recuerda, y también siento que este libro es un homenaje a ellos en cierta manera. La verdad que es un libro que he disfrutado mucho, es una historia relativamente sencilla para pasar un buen rato, pero de verdad que consigue emocionar y creo que también pues, enseñarnos muchas cosas. El siguiente libro del que os quiero hablar es este, que ha sido una auténtica locura de experiencia lectora. Se trata de La isla partida, de la autora mexicana Daniela Taranzona, que está editado por Almadía Editorial, y esta es una obra pues muy extraña o diferente y que a mí me ha gustado mucho, tengo que decirlo, pero es cierto que aviso que creo que no va a ser del gusto de todo el mundo porque tiene algo de experimental, no sé si llega a algo como experimental, está claro que la autora tiene bajo control exactamente lo que está haciendo, pero bueno, que no es una narración que sigue unas fórmulas habituales a las que estamos acostumbrados. Para empezar, tiene una estructura pues fragmentaria, ¿no? Está dividido en diferentes capítulos que no son lineales, y de hecho yo al principio incluso me llegué a plantear si estábamos ante relatos, en realidad en vez de ante un conjunto, pero no, estamos ante un conjunto. Y lo que me hacía pensar eso era que realmente no hay una solución de continuidad clara entre ellos hasta que avanzas bastante y vas como uniendo las piezas del puzzle, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener a una narradora, a una protagonista y a la propia autora que no sabes del todo el tiempo si son exactamente la misma persona o no, porque digamos que la narradora y el personaje parecen ser lo mismo, pero se ven desde fuera, se ven desde dentro, a veces no entiendes si te está hablando de esa persona o de otra, y esto te implica realmente mucho en la lectura porque necesitas concentrarte y pensar mucho para entender o tratar de entender lo que está pasando. Es necesaria una lectura muy activa, lenta en mi caso, de volver atrás y de pensar y de algunas partes a lo mejor no entender y decir, bueno, voy a seguir a ver si luego esto me encaja. Llevar tiempo también pensando
en las metáforas que plantea y por qué, también un cierto trabajo de investigación porque nombra determinados personajes y yo creía que si investigaba sobre ellos iba a poder entenderlo un poquito más. Y así fue, podemos decir. Es uno de esos libros que creo que te obligan a enfangarte, ¿no? A meterte en el barro y esforzarte por entender lo que te está contando. Y yo sé que eso no es algo que le gusta a todo el mundo. A mí me divierte y es algo que me gusta. Me gusta alternarlo con otro tipo de lecturas, evidentemente no que todas mis lecturas sean así, pero bueno, de vez en cuando encontrarme con algo diferente y que realmente me suponga un reto me gusta bastante. Entonces, como os decía, la historia se nos va a contar a partir de la historia de esa mujer o de la narración de esa mujer que se desdobla, nos cuenta su historia a veces en segunda persona, a veces en primera, desde dentro, desde fuera, desde diferentes lugares, tanto físicos y reales y que podemos entender, como también ficticios o incluso imaginados, y ahí tienes que entrar a pensar realmente qué puedes estar significando, es sueño, es realidad, y también en diferentes momentos temporales que bueno, se nos van indicando pues mediante pequeñas frases que tú tienes que ir pensando dónde colocas esto, o a veces ni siquiera se te da una indicación y tú pues ya haces lo que puedas con ese texto. Es complicado hablaros de qué va el libro porque de verdad no lo tengo del todo claro. Yo puedo hablar de lo que yo he interpretado, por supuesto, y yo al final entiendo, al final no, durante la lectura, desde bastante pronto, entendía que al menos una de las líneas principales temáticas de este libro es el duelo, pero también un poco el enfrentarse a la mortalidad no solo de nuestros seres queridos, sino como también la propia. También creo que habla sobre salud mental, sobre una depresión, sobre alguien que de repente pues, toma el silencio, ¿no? Como rutina, y a pesar de estar rodeada si quisiera de gente, al final prefiere como meterse dentro de sí misma, ¿no? E incluso alguien que quiere dejar de vivir por determinados motivos y cómo se enfrenta a esta situación. La verdad que es un libro bastante duro desde las claves, desde luego, donde yo lo he interpretado, pero me ha parecido pues, muy especial porque siento, ¿no?, que precisamente esa fragmentariedad y ese desorden y esa incoherencia y confusión que yo sentía leyéndolo, en realidad tiene bastante sentido, ¿no? Porque cuando estás mal, cuando te están pasando cosas malas, no piensas de una forma lineal, no piensas de una forma lógica, no piensas de una forma como que todo qué fácil es de entender, ¿no? Sino que al final tienes un lío en tu cabeza, y creo que un poco ese desorden que llegamos a sentir se plasma muy bien también en ese libro, aunque bueno, pues evidentemente como experiencia lectora no sea como lo más fácil del mundo. Además, como os conté, creo que cuando recibí el libro, en la novela hay una serie de imágenes que son realmente escáneres verdaderos del cerebro de la autora, porque bueno, también se va a plantear ciertos puntos nuevos sobre si ella tiene algún tipo de condición, porque bueno, esta parte de la isla partida, que es también el cerebro, está muy presente en toda la novela, y también es una de las claves desde las que tienes que interpretar la lectura, ¿no? De qué le pasa a ella exactamente y por qué te está contando las cosas como te las está contando. Creo que es un libro que habla principalmente del dolor, es un libro complicado de leer, pero a mí desde luego pues me ha gustado mucho esta experiencia. Que sea un libro cortito pues también se agradece, porque quizás esto llevado a una novela de 600 páginas hubiera sido insostenible para mí, desde luego, pero lo leí, me pareció diferente y me gusta enfrentarme a este tipo de libros un poco diferentes, como os digo. El siguiente libro que leí fue un manga y se trata de Look Back, de Tatsuki Fujimoto. Hace unas semanas leí otro manga de este autor que os dejaré por aquí en el vídeo en el que hablo de él, y me gustó tanto que quise seguir investigando en su obra. Y nada, Look Back es un manga autoconclusivo, una cosa que yo aprecio mucho porque no me gusta meterme en series infinitas, me gustan cosas que se lean relativamente rápido. Y nada, la verdad que este manga te lo lees en una tarde, es muy bonito, está muy bien construido, está preciosamente dibujado, ahora os lo enseño, y creo que puede ser una obra genial si todavía no habéis decidido, pues no sé, introduciros en el manga o tenéis algún tipo de prejuicio, que yo sé que hay mucha gente que lo tiene, pues creo que es fantástico para introduciros en el género y un poco conocer qué cosas se están haciendo. La historia es muy sencilla, nos va a llevar a un pueblito de Japón, en algún lugar, donde vamos a conocer a dos chicas que, bueno, se van a conocer y van a ser amigas. Ellas están en el colegio y luego en el instituto, pero bueno, viven en realidades muy diferentes, ¿no? Porque bueno, una tiene una vida relativamente normal y dibuja, ¿no?,
en el periódico del colegio, y la otra parece que está en casa recluida, parece ser una hikikomori, ¿sabéis? Estas personas japonesas que deciden por algún motivo pues no salir a la calle, ya sea por ansiedad, por miedo, porque les ha sucedido algo que les impide, ¿no?, salir a la calle, pero precisamente su pasión por el manga y por dibujar pues las va a unir, ¿no?, y van a haber una conexión que no habría habido de otra manera. Esta relación, esta amistad se va a prolongar a lo largo de los años. Como decía, es una historia, pues es muy bonita, donde vemos a dos personas apoyándose, crecer juntas, pero bueno, también es cierto que no todo es de color de rosa, porque también va a haber celos, va a haber discrepancias, pero bueno, va a ser una historia sobre todo de donde vamos a ver las personas haciendo sacrificios y trabajando muy duro para conseguir lo que quieren. Además, esto lo vamos a ver en un contexto donde es muy complicada la presión social. En el instituto las personas japonesas tienen muchísima presión para alcanzar ciertas notas y entrar en determinadas universidades y demás. Y bueno, cuando se sale de cuando lo que tú haces, como puede ser dibujar manga, se sale un poco de lo que la sociedad espera de ti, vas a ser juzgado, ¿no? Entonces vamos a ver estas personas que se encuentran con esa situación. Como siempre en las obras de este autor hay un momento en que hay un giro inesperado y sorprendente. A mí me gustó mucho, es una historia muy emotiva también, la acabas un poco con un nudito en la garganta. Y nada, no os cuento más porque de verdad es muy corta, lo leéis en una tarde, pero quiero destacar sí o sí el arte, digamos, de este autor. Es una maravilla. Hay numerosas veces en las que vemos como una escena muy similar y solo vemos los cambios para reflejarnos el paso del tiempo en los pequeños detalles. No sé si se va a apreciar, pero bueno, aquí vemos a los personajes principales pues trabajando y las escenas son muy parecidas. Entonces, bueno, vemos el paso del tiempo cuando, pues por ejemplo, va cambiando la ropa que llevan, donde hay un ventilador, donde hay pequeñas cosas. De verdad, yo me quedaba fascinada ante estas viñetas, no sé el tiempo que pasaba mirándolas, no más que leyendo. Me ha gustado un montón, este autor le seguiré la pista y nada, muy recomendado desde luego. El siguiente libro del que quiero hablaros es La familia eterna de Natalie Babbitt, que está editado en España por Temas de Hoy. Es un cuento infantil bastante conocido en Estados Unidos que me parece que se publicó en 1975, aunque se acaba de publicar por primera vez al español y yo estoy muy sorprendida, ¿no? Porque realmente viendo un poco sobre este libro ahora que lo había leído, hay película, hay musical de Broadway, bueno, de verdad es que es muy conocido. En Estados Unidos es muy leído, no solo por niños, sino que también por adultos, y no me extraña porque la verdad que es una historia preciosa. Tengo que decir que esta edición me parece fantástica porque, además de la historia, evidentemente, que es muy cortita, le han puesto una serie de cosas, ¿no?, que le dan un valor añadido que está muy guay, como un prólogo y una entrevista a la autora al final, donde nos permite conocer un poco más de la historia y de la recepción y de las preguntas que le han hecho a lo largo de los años, pero también conocerla a ella un poco más, y tenía pinta de ser un personaje estupendo ella, la verdad. No os quiero contar mucho porque yo entré en blanco a esta historia en un momento en el que además venía como de leer, no sé qué estaba leyendo, pero de esas veces que yo quedo destrozada por las lecturas y necesitaba algo como, por favor, bonito, ligero, tal. Y me llegó de parte de la editorial este libro en ese momento y lo empecé esa misma tarde, nada, y me lo acabé el día siguiente porque es que es precioso. Es cierto que es un libro infantil, sí, pero creo que es una de esas historias perfectamente disfrutables por los adultos también, porque además creo que los mensajes, las interpretaciones y los detalles en los que te fijas son muy diferentes cuando eres niño a cuando eres adulto. Incluso creo que dentro de tu propia madurez o edad adulta, en diferentes momentos vas a fijarte o a pensar cosas diferentes con respecto a las preguntas que la historia te plantea, porque creo que una de las claves que tienes es que te vincula mucho, ¿no? Este libro, La familia eterna, en inglés, en su versión original, digamos, se llama Tak Everlasting. Tak es la familia protagonista, de la que no os voy a contar mucho. Es que no, creo que merece la pena meterse sin saber nada, pero bueno, ya directamente de cualquiera de los dos títulos, tanto en inglés como en español, podéis ver que va a hablar un poco de la eternidad o de la vida eterna, ¿no? Que es algo que creo que, no sé, es que desde antaño, desde la antigüedad, las primeras civilizaciones, es una idea, ¿no?, que persigue al ser humano, ¿no?, que es ¿qué haríamos si tuviéramos la vida eterna? Y este libro lo que hace es va a presentar diferentes alternativas en cuanto a si tuvieras la posibilidad de vivir eternamente o no, ¿lo cogerías esta opción?
vivir eternamente es una bendición o es una maldición, y nos va a presentar diferentes visiones sobre esto, ¿no? De una forma pues muy muy bonita y también muy emotiva, porque alguna lagrimita echas con este libro, os lo prometo. Está ambientado en algún lugar de Estados Unidos, así un pueblo que podría ser pues casi cualquiera, en los años 80 del siglo XIX, ¿vale? Entonces, bueno, pues van a suceder unas cosas un poquito mágicas, un poquito tal, que os van a encantar. Solo os animo a leerlas. Además, como digo, que tiene interpretaciones muy diferentes según cómo seáis vosotros y también sobre la edad que tengáis. Por supuesto, creo que también puede influir. Este libro además te hace reflexionar bastante sobre temas un poquito morales, porque pasan cosas malas en el libro. Hay muertes, hay secuestros, hay cosas ilegales, y te hacen reflexionar mucho sobre la justicia y también sobre la capacidad de juzgar algo cuando lo estás haciendo, cuando lo ves desde fuera, ¿no? Y eso lo podemos aplicar a nuestro día a día todo el rato, porque es muy fácil posicionarse y, sin embargo, que tengamos una información muy muy sesgada y que haga que nos equivoquemos, ¿no? Si tuviéramos toda la información, qué distinto estaríamos opinando, ¿no? Es un libro que te lleva todo el rato a preguntarte qué haría yo ante esto. La verdad, si buscáis una lectura ligera o si os gusta lo que os he contado, os animo muchísimo a leerlo. A mí no esperaba nada de este libro porque no lo conocía, y tengo que decir que me encantó, y creo que es un libro que volveré a leer en algún momento de mi vida seguro, porque me ha parecido de verdad absolutamente encantador, disfrutable y muy muy interesante. Esa es la verdad. El siguiente libro que leí, que también lo leí en lectura conjunta, fue Marianela de Benito Pérez Galdós, una novela de 1878, y lo he leído esta vez también con Laura de DLN Books y con Chris, que es su perfil en Instagram es Chris Books, que hemos leído los tres ya varias veces juntos, y la verdad que siempre que leemos acertamos bastante y solemos disfrutar bastante de las novelas. Para ellos dos esta novela fue su primer Galdós y estaban bastante sorprendidos con la ligereza y con lo bien que escribe el autor, ¿no? Que tenían una visión quizás de que él iba a ser más denso, aburrido, bueno, pues todos los clásicos, ¿no? Que a veces nos persigue. Yo había leído Galdós ya, no mucho, pero bueno, en bachillerato y en la universidad sí que leí algunas obras, y aunque tengo pendiente de seguir leyéndolo, a mí siempre pues mi experiencia había sido muy muy buena con él. Creo que otras de sus obras no son tan ligeras como es Marianela, pero no es nada difícil. Escribía de maravilla y es que da gusto leerlo, desde luego. Entonces, bueno, Marianela es una novela muy muy cortita, por lo cual si queréis animaros a empezar con Benito Pérez Galdós, creo que es muy muy buena puerta a sus obras, porque de verdad te quita ese miedo que puedas llegar a tener, porque desintimida muchísimo. Es una novela muy sencilla, muy bien escrita, muy dulce, muy emotiva, muy fácil de leer. No voy a contar demasiado de la trama porque también, como digo, es muy corta y entonces ya está. Pero bueno, básicamente va a estar ambientada en algún momento del siglo XIX en la parte norte de España, de la península más bien, en un pueblo minero. ¿Vale? Entonces allí vamos a conocer a Marianela, que va a ser la protagonista de la novela, la personaje más importante desde luego, que es una huérfana que tiene 16 años o así, y nada, se nos presenta como pues un ser de luz. La verdad es imposible no quererla, una niña, una chica pues todo pureza, generosidad, bondad, inocencia, y ella vive, ¿no? Casi de la caridad, porque bueno, uno de los grandes temas que va a tocar la novela es la caridad, de unos vecinos que la tratan pues casi pues peor que un animal. Todo el rato se nos presenta que ella físicamente debe ser no muy agraciada, debe ser bastante feucha, y sin embargo nosotros la conocemos mucho por dentro y vemos que es una persona bellísima, encantadora, alguien cuya vida se ve marcada básicamente por la clase social en la que ha nacido, y porque bueno, ya está casi desde que nace en desgracia, porque bueno, su madre además se había quitado la vida, lo cual en ese momento era algo pues un gran pecado. Y nada, ella tiene una relación muy muy especial y de una amistad muy profunda con un chico de una clase alta que es ciego. Entonces ella le acompaña y digamos y que le hace de lazarillo, y ellos dos tienen una relación muy muy bonita, porque bueno, él como no ve, solo conoce la parte de Marianela que el resto casi no, su personalidad, su interior, su pureza, su luz, como decía antes. Y bueno, lo que va a pasar es que va a llegar a ese pueblo
alguien que va a cambiarlo todo. Entonces no os voy a contar más, la verdad, de lo que es la trama, pero es un libro que al final lo que va a hacer es una gran crítica. Iba a decir crítica social, sí, también, porque habla de diferencia de clases, de lo que se sufre en ese pueblo minero, de las condiciones laborales de algunas personas y demás. También nos va a hablar mucho del progreso, ¿no? De cuáles son las consecuencias de avanzar si no avanzamos todos juntos en la sociedad, ¿no? Si solo unos pocos se mueven hacia adelante y el resto se ve absolutamente lacrado y no puede beneficiarse de las cosas buenas que pueda traer el avance, ¿no? Hasta qué punto podemos como sociedad movernos hacia adelante si dejamos a la mayoría atrás, ¿no? En ningún sentido. Pero sobre todo también nos va a hacer una crítica moral muy fuerte, centrado mucho pues, en la hipocresía de la sociedad, de cómo se hacen las cosas solo un poco de cara a la galería muchas veces, del egoísmo de las personas que solo miran por uno mismo y por seguir hacia adelante y por progresar y nunca miran, ¿no? a quién pueden ayudar a su alrededor. Nos va a hablar de la frivolidad, del materialismo y bueno, va a reflexionar temas muy interesantes, como os decía antes, como puede ser la religión y también, por ejemplo, la caridad, ¿no? Sobre qué es realmente la caridad, si es dar lo que nos sobra, si es algo de que se hace, como decía antes, muy de cara a la galería por lo que hay que hacer, mira, organizo este evento, pero en realidad ni me acerco y luego si alguien me pide ayuda lo voy a despreciar de la mayor de las maneras. No sé, la verdad que Galdós utiliza un elenco de personajes muy variado de diferentes clases sociales, como os digo, desde las más altas, desde clases altas de siempre por familiares, como gente de una nueva burguesía y de clases liberales que han conseguido progresar gracias a su trabajo, una clase media baja que intenta crecer, mira todo hacia arriba con extrañeza y se creen muy altos, que lo que están por debajo suyo, aunque son casi iguales que ellos, los desprecian, y luego también pues, las clases muy bajas de la sociedad. Es un libro que de verdad hace pensar muchísimo sobre diferentes temas que son absolutamente atemporales, la verdad, es muy sorprendente. También de verdad habla sobre el amor, los diferentes tipos de amor, sobre la amistad. Nos habla también mucho sobre la conveniencia y sobre cómo las relaciones se han establecido durante toda la vida en base a lo que uno posee, no en base a lo que uno siente. Una novela que te parte el corazón muchas veces. Tú desde el principio notas como una especie de tensión, hay como una aura, ¿no? Que todo el rato estás esperando que pase algo malo, no sabes muy bien qué va a ser. Bueno, no sé, no os puedo contar más sin realmente entrar, ¿no? en la trama, pero es que es tan cortita que no tiene sentido. Es un libro que también habla mucho de la naturaleza y eso es muy bonito. Es una novela que tiene muchos puntos realistas y sociales, como os digo, pero sin dejar de lado toda la parte emocional, donde realmente Galdós se posiciona claramente hacia ciertos lugares y hay partes que tú lees y frases que tú lees que ves una parte que es como adoctrinadora. Son pequeñas frases, pero está claro que el autor lo que busca es implicarse y hacer ciertas críticas. A mí me ha parecido una novela fantástica para volver a leerla, me emocionó muchísimo y de verdad muy fácil de leerla, os la recomiendo un montón. Y la última novela de la que quiero hablaros es Tsugumi de Banana Yoshimoto, que es una novela de 1989 y que está publicada por Tusquets en España. Banana Yoshimoto es una autora que a mí me gusta muchísimo y yo esta novela la había leído hace un montón de años, pero no me acordaba absolutamente de nada. Y al leerla puedo decir es que no me acordaba ni una coma. Así que ahora mismo, este año, estoy como releyendo las obras que leí hace más tiempo para tenerlas más frescas o para acordarme de algo al menos. También es una novela muy cortita que podéis leer en un par de días si os apetece, si buscáis algo ligero entre otras novelas. Y en esta ocasión os va a llevar hasta un pueblo en Japón, en la costa, en una zona que es la península de Izu, que está relativamente cerca de Tokio. Ahora está mejor conectada, pero bueno, a pesar de estar cerca, pues puedes tardar tus 4 o 5 horas en llegar hasta la costa. Es una zona vacacional, sobre todo que se va en verano. Precisamente uno de los escenarios principales pues va a ser en ese pueblo costero, digamos un hostal, un ryokan, un alojamiento tradicional donde pues vive una familia, la familia que lo regenta básicamente. Y vamos a tener una narradora que va a ser María, que nos va a contar, bueno, pues tanto su día a día como sobre todo su relación con su prima Tsugumi, que tiene pues una edad parecida a ella, pero digamos, a pesar de tener unas vidas
paralelas en edad son completamente diferentes. Por un lado tenemos a María, que ella bueno, tiene una situación familiar pues, particular y no por ello menos extraña en Japón, la verdad, y es que bueno, su madre es soltera y ella es hija bueno, de su padre, evidentemente, que con su madre tiene una relación ¿cómo se dice? Como son amantes, vaya. Él está casado por otro lado y ella es su amante, pero bueno, él va todos los fines de semana y realmente parece que es la familia la que quiere tener. Y por el otro lado tenemos a Tsugumi, que vive en el hostal con sus padres, con su hermana y ella. ¿Qué pasa? Tsugumi desde muy pequeña ha estado enferma y todo el rato parece que se va a morir, ¿no? Desde pequeña. Entonces eso hace que tanto ella como toda su familia pues la trate de una forma diferente, ¿no? Y digamos, la consienten todo en relación a su carácter, ¿no? Tsugumi tiene un carácter muy cruel, es caprichosa a veces, malvada, bueno, así, pero como que la permiten todo, pues porque yo creo que sienten un poco que su tiempo con ella va a ser limitado. Y entonces, bueno, es muy curioso porque este libro creo que al final una de las cosas de las que habla es como la cercanía a la muerte crea unos valores y una moralidad completamente diferente en alguien que siente que nunca va a tener que cumplir una serie de penas, una serie de castigos, ¿no? Entonces es muy muy interesante. A pesar de esto que os cuento, que parece que es mucho, estoy contando nada, una pincelada, es una novela en la que no pasa demasiado, ¿vale? Es una novela muy de sentimientos y de personajes, una novela de verano, porque, bueno, el gran desarrollo de la novela, y es donde no voy a entrar, es cuando María vuelve a pasar el último verano en ese pueblo con esa familia a la que quiere tanto y con su prima porque, bueno, pues van a tener que vender el hostal y entonces, bueno, pasa allí, digamos, ese último verano donde van a pasar un montón de cosas, pero cosas normales, ¿vale? Cosas cotidianas y que nos va a hacer reflexionar mucho sobre al final la conciencia humana, sobre los sentimientos. Pasan ciertas cosas que te hacen reflexionar, pero en el fondo en un entorno de una novela relativamente acogedora, ¿no? Que te lleva a los veranos de tu juventud, de los veranos en el pueblo, del día a día, pero en Japón, digamos. Me parece una novela muy muy sencilla. Para ser de Banana Yoshimoto no tiene, o sea, tiene sus lecturas y así, pero no es especialmente simbólica ni tampoco es especialmente destructora, porque algunas obras de Banana Yoshimoto de verdad te rompen el corazón. Esta es una novela pues muy muy cotidiana, de slice of life que diríamos, sencilla, súper agradable de leer. Yo lo he disfrutado mucho, lo he estado leyendo por las noches y no lo sé, era una forma muy muy agradable de irme a dormir. Tiene ciertos momentos de tensión, eso sí, y también partes que lees un poco con el corazón encogido, pero no es un libro de esos que os digo, ¡buah! Es que esto se rompe el corazón, cuidado, leerlo con Kleenex al lado. Es otra cosa. La verdad que es una novela, pues, de verdad muy, muy sencilla, encantadora y que os recomiendo mucho leer si os apetece entrar a la obra de Banana Yoshimoto y no os atrevéis con sus novelas quizás más simbólicas. Esta, pues, puede ser muy, muy buen camino, la verdad. Es una novela muy, muy japonesa a la hora de cómo suceden los tiempos. Toda la narración sucede en Japón, los personajes son muy muy japoneses, además que no son una novela actual, quiero decir que es de 1989, entonces bueno ya, no sé, como que vemos las cosas de un Japón que ya está demasiado acelerado hoy en día, ¿no? Todavía es un poco, pues eso, la imagen del pasado cercano, ¿no? De, bueno, no sé, la vida como era, no sé los años que tenéis, yo tengo 32, y pues eso, la vida como era cuando éramos más pequeños o más jóvenes, ¿no? Que todo se ha desarrollado mucho, muy rápido y esta novela de repente vuelves a la calma de la vida de antes, ¿no? Sin internet, donde tardabas mucho en llegar a los sitios, donde se escribían cartas, donde llamabas desde las cabinas. Y me ha parecido pues eso, muy encantadora y ahora que se acerca el verano, pues la verdad que os la recomiendo mucho porque la siento mucho como una novela veraniega en algún caso. Mirad que yo la he leído en mayo y me da igual, pero quiero decir que como se desarrolla en verano, pues pega mucho. Y nada, estos han sido los libros que he leído durante el mes de mayo. Espero que os haya gustado este vídeo. Contadme en comentarios, por favor, qué libros ha llamado más la atención, si habéis leído alguno de estos, si hay alguna autor o autora os ha llamado la atención o hayáis leído otras obras, no lo sé, Banana Yoshimoto, por ejemplo, que yo siempre os la recomiendo muchísimo. ¿Habéis leído algo de ella? Contadme, charlamos por allí como siempre. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!